Continuamos en la 48 edición de la Feria del Libro de Valencia. Los próximos minutos los vamos a dedicar a hablar de la familia Borgia, los Borja valencianos, los Borgia italianos, de sus intrigas y de su importancia histórica. Esta familia valenciana es la protagonista de la novela Tiempo de cenizas de Jorge Molis, publicada por Editorial Temas de Hoy. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué cuenta Tiempo de cenizas? Bueno, Tiempo de cenizas nos presenta una época y unos personajes en concreto que para mí son fascinantes, ¿no? Para empezar, los propios Borgia, Alejandro VI, su hijo Juan, César Borgia, la famosa Lucrecia Borgia. Y también, naturalmente, la gente que lo rodeaba, desde Jofre Borgia, otro de los hijos, hasta el famoso Miquel Corella, que era el sicario de los Borgia. ¿Qué periodo? ¿Siempre es una novela totalmente ambientada en Roma? ¿Utiliza el periodo del papado de Alejandro VI o se extiende, se ramifica en el tiempo la trama? Tiene 4 escenarios y empieza unos años después del nombramiento de Alejandro VI. Entonces, el primero de los escenarios es Roma, es la Roma brillante de los Borgia, y nos describe pues esa Roma renacentista, pues también llena de intrigas y tal. También nos hablará luego de la caída de los Borgia. Nos habla de Florencia, de la Florencia. Maquiavelo es uno de los personajes de la novela también. El fraile Savonarola, que lo quemaba todo en sus hogueras de las vanidades, todo lo que pudiera producir placer. Es muy interesante el contraste entre la religión de Alejandro VI, el Papa Borgia, y la religión de Savonarola. Otro escenario es Nápoles, es el Nápoles de la conquista del Gran Capitán. O sea, con la conquista de Nápoles, España se convirtió realmente ya en un imperio. Y finalmente nos presenta España, en ese caso Barcelona, la Barcelona de la Inquisición y la Barcelona de la peste. Como mis protagonistas son libreros y los libreros y la Inquisición no se llevaban nada bien, pues tenemos otra trama interesante ahí. Fresco de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, Borgia, que muchas veces nos olvidamos que coinciden con Colón y que coinciden con el descubrimiento de América y tantas cosas más. ¿Cuál fue el origen de la novela? Porque la familia Borgia o Borja para nosotros, arrastran con una leyenda negra. ¿Quisiste investigar sobre esa leyenda negra, reivindicarla o ir en contra de? Bueno, primero quise investigar y ver qué había de real en la leyenda negra. Bueno, los Borgia son realmente los personajes históricos españoles más famosos que existen, por mucho que digamos, y son famosos precisamente por las telenovelas, las películas, las novelas también, en que los ponen fatal, o sea, en esa leyenda negra, ¿no? Entonces, una vez investigados, yo tengo que decir que los defiendo. Me caen muy bien los Borgia. Eran gente de su tiempo, y para empezar, conseguir ser nombrado papa en una época donde los italianos dominaban por completo el papado, tuvo un gran mérito. Si tenemos en cuenta que durante 600 años, desde que el papado regresó a Aviñón hasta Juan Pablo II, transcurrieron 600 años, 61 papas, y de esos papas solo 3 fueron extranjeros, 2 de ellos valencianos, Calixto III y Alejandro VI, y el tercero era holandés, pero fue impuesto por los ejércitos de Carlos I. Entonces, aquello tuvo mucho mérito, y enseguida, cuando Alejandro VI fue nombrado, se rodeó de fieles suyos, valencianos en un principio, y luego también de todos los lugares de la corona de Aragón y de Castilla, y impusieron su ley con mano de hierro a unas familias acostumbradas a mandar sobre el Papa. Como no podían con ellos con las armas, es cuando empezó a surgir lo que hoy llamaríamos una campaña mediática y la famosa leyenda negra, que luego tuvo otros pasos. Eso también forma parte del Renacimiento. Sí, bueno, el Renacimiento era eso, un tiempo de intrigas. Roma era muy poderosa, mucho más poderosa de lo que hoy pueda ser un Washington o los Estados Unidos. Realmente el Papa tenía un poder inmenso, y los italianos estaban acostumbrados a dominar eso. O sea, luego a la caída de los Borgia, fue su peor enemigo, Julio II, el que tomó el papado, y a partir de ahí pues hizo salir todas las calumnias,
o hechos reales para demostrar que los Borgia eran malos y para hacer caer a César Borgia, que uno era poderoso. Y este es el origen de la leyenda negra. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura y qué fuentes has consultado? Bueno, fuentes de lo más diverso, ¿no? Pues desde Jerónimo Zurita, contemporáneo prácticamente de ellos, pues hasta historiadores modernos, pasando por personarme en los lugares, investigar ahí mismo, ¿no? El proceso de la escritura ha sido, pues, buscar en la historia estos hechos históricos, estos personajes, estos escenarios que a mí me emocionan, me sorprenden, me impresionan, y entonces pienso que a veces la realidad supera cualquier ficción. Entonces he buscado esas realidades que creo que son brillantes, muy interesantes, y las he trabajado para presentarlos a mis lectores, integrado dentro de una novela donde la ficción sirve de unión a todos esos hechos reales, esos personajes, como digo, fascinantes, estos hechos sorprendentes, etc. ¿Cómo es para un escritor meterse de lleno en una novela histórica, novelar, hacer hablar a unos personajes? ¿Qué punto de creación te queda cuando sabes que la historia es lo que es y sabes el personaje, ya sabes cómo acabará? ¿Qué reto, qué supone para un escritor como tú que estás volcado a la novela histórica? Hombre, el reto es reconstruir el tiempo, reconstruir los escenarios tal como eran. Este edificio estaba, ese edificio no estaba. ¿Cómo era realmente Maquiavelo, que tiene también muy mala fama? Entonces, una cosa es lo que te pone la historia, los distintos historiadores, y luego lo que puedes encontrar en cartas personales suyas. Por ejemplo, Maquiavelo, que tiene tan mala fama, en realidad pues era un filósofo de su tiempo, un político que puso en papel las prácticas de su época. Y entonces, en cambio, en sus cartas personales, pues era un personaje muy divertido. Y a César Borgia. César Borgia y Alejandro VI fueron algunos de los modelos de Maquiavelo, pero yo creo que el modelo más potente que aparece en Maquiavelo es nuestro rey Fernando II, el Fernando el Católico, ¿no? Entonces, ahí está. Su delito fue explicar lo que hacían los poderosos. Entonces ha pasado el adjetivo maquiavélico. Bueno, una vez consigues este personaje, pero como era realmente, con sus cuestiones y tal, pues es hacerlo funcionar dentro de un entorno novelístico, ¿no? Y dentro de estos hechos históricos, cómo se hubiera comportado exactamente ese personaje ahí. Y he querido ser lo más fidedigno posible, pero cuidado, la historia para mí, a pesar de que la he investigado profundamente, no deja de ser hasta cierto punto secundario. Para mí lo importante es que este libro esté lleno de emociones, esté lleno de intriga, esté lleno de pasión y aventura, y que mi lector empiece por la primera página y no pueda dejar de leerlo. Eso es lo que yo quiero. La máxima también es renacentista, el de enseñar divirtiendo y enseñar apasionando. Sí, sí, no, yo no puedo estar más de acuerdo con eso. A mí el tema de que la letra con sangre entra, no estoy nada de acuerdo. Creo que la letra, y en concreto las novelas, tienen que entrar con placer, ser una evasión y de paso pues aprender algo de otros tiempos, ¿no? Nos quedamos con esa frase, que la letra entre con placer. Jorge Molist, ha sido un placer haber hablado contigo estos minutos, haber hablado de tiempos de cenizas y haber reivindicado la figura de una familia valenciana tan importante como es la de los Borgia. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Muchos lectores. Gracias.